El tema es fieles a Dios hasta el final. Y aquí puedo empezar con una pregunta: ¿cuántos queremos permanecer fieles a Dios hasta el final? Yo creo que todos decimos amén, ¿verdad? Ese es el propósito de nuestro caminar con Cristo. Pues vamos a leer, hermanos, tomando como ejemplo la vida del apóstol Pablo, hermanos. Vamos a aprender acerca de las pruebas, de las lágrimas, las aflicciones, para permanecer fiel a Dios hasta el final, hermanos. Y el Señor nos va a estar hablando. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Hechos 20:24 y después nos vamos a poner en las manos del Señor. Hechos 20:24, por favor. Vamos a leer la palabra. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias una vez más, Padre, por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, a alabar tu nombre. Mi Dios, hemos presentado delante de ti esta ofrenda de alabanza, Señor, reconociendo tus atributos, Señor. Nos hemos gozado en la mañana, Señor, y nos hemos gozado ahorita una vez más, Padre. En esta hora, mi Dios, yo te pido que me uses, Señor, que tu Espíritu Santo obre a través de mi vida, en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que tu palabra obre de acuerdo a tu voluntad, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Y oramos también por algunos hermanos que ahorita todavía no han llegado, Señor. Oramos, no sabemos el motivo, Señor, pero que puedan llegar, Señor, todavía a este lugar. Y si no, Señor, pues de igual manera ahí tal vez estarán conectando o después van a estar mirando la repetición, Señor. Pero mi Dios, en el nombre de Jesús, habla, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Te lo pedimos, mi Dios. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, si a cada uno de nosotros se nos diera la oportunidad de saber, ¿verdad?, ¿cuándo será el último día que estemos en esta tierra? ¿Qué haríamos, hermano? Si el Señor nos diera esta oportunidad, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Sabes qué? El día de mañana, pasado, en 2 semanas, en 6 meses, ya te vas a venir conmigo. ¿Cómo nos prepararíamos, hermanos, delante del Señor? Bueno, pues sin duda dependemos de la gracia del Señor, ¿verdad? Pero algunos tal vez íbamos a comenzar a ordenar papeles ahí, los que traemos pendientes, ¿verdad? Algunos otros tal vez íbamos a pedir perdón, tal vez a familia. Algunos otros no nos íbamos a perder asistir a ninguna reunión de la iglesia que tenemos. Algunos otros tal vez íbamos a caer de rodillas delante del Señor, pidiéndole perdón, poniéndonos a cuentas delante de Él. Bueno, cada quien sabe, hermanos, ¿qué haríamos si supiéramos que pues pronto se acerca el día de nuestra partida? Y este día, hermanos, vamos a aprender qué fue lo que hizo o qué era lo que estaba haciendo el apóstol Pablo en el último tiempo que él pues estuvo en esta tierra. Pero vamos a aprender, hermanos, que los últimos días permaneció siendo fiel al Señor hasta el final, hermanos, y lo hizo compartiendo el evangelio. No lo hizo como los ejemplos que yo ponía ahorita, ¿verdad?, arreglando papeles, pidiendo perdón. No, él estuvo predicando el evangelio hasta el fin. Y el propósito de este mensaje, hermanos, es que Dios nos anime a seguir permaneciendo fieles al Señor, a seguir amándolo, hermanos, a no titubear en nuestra fe, aunque sabemos que hay aflicciones y pruebas que en ocasiones pasamos que nos hacen ahí batallar un poco, ¿verdad? Pero este es un mensaje en el que el Señor nos quiere animar, hermanos, a seguir adelante el tiempo que el Señor nos siga teniendo aquí. Es un llamado, hermanos, para que juntos como iglesia permanezcamos fieles al Señor con alegría, con gozo, teniendo contentamiento, como se predicó la semana pasada, el secreto del contentamiento. Ahí lo estuvimos mirando, ¿verdad? Y vamos a aprender una vez más, de acuerdo a la vida del apóstol Pablo, cómo él, aún a pesar de las pruebas, de las muchas aflicciones y lágrimas que él tuvo, él permaneció fiel al Señor, hermanos. Y para eso vamos a estar leyendo desde el versículo 17 en el capítulo 20. Vamos a leer ahí, hermanos. Vamos a leer desde el 17 y terminaremos en el versículo que empezamos, en el 24. Dice la palabra del Señor. Bueno, en algunos encabezados, creo que en Reina Valera dice discurso de despedida, algo así creo que dice. Pero bueno, versículo 17 dice la palabra: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Estamos hablando del apóstol Pablo. Cuando vinieron a él, les dijo:
Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, el versículo con el que empezamos, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Amén. Hasta ahí, hermanos. Vamos a ver únicamente 2 puntos, siendo el primero el más extenso, hermanos. Y el primer punto es cómo debemos permanecer fieles al Señor. Y aquí vamos a aprender, hermanos, qué situaciones atravesamos como cristianos en el camino, en la carrera que tenemos con el Señor. Pero vamos a aprender también cómo el Señor nos ayuda. Fíjense, hermanos, el primer punto que él habla en cuanto a su comportamiento, habla acerca de la humildad. Es el primer punto que él menciona, a permanecer, un llamado a permanecer humildes. Y fíjense cómo, hermanos, el apóstol Pablo, él siendo Saulo, él venía de un contexto pues totalmente riguroso, religioso. Él vivía su vida, hermanos, de una manera pues rigurosa, y sin duda su corazón estaba lleno de orgullo por el conocimiento que él tenía. Pero cuando tuvo un encuentro con Cristo, él entendió que ahora por gracia estaba sirviendo realmente a Dios. Antes vivía una religión, ahora después de su encuentro, ahora comenzó a vivir una relación con Dios cuando sus pecados ya fueron perdonados. Y ahora, hermanos, él conocía, ahora que conocía a Cristo, pues sabía que el Señor era el máximo ejemplo de humildad que él podía conocer. Y eso se lo escribió a los filipenses. Fíjense, acompáñenme ahí a Filipenses 2:5, y esta lectura, hermanos, pudiéramos apropiarla nosotros para nosotros mismos como Casa de Oración Mexicali, como Misión Algodones. Filipenses 2:5 al 8. Fíjense, hermanos, el apóstol Pablo lo estaba escribiendo a ellos, pero es palabra del Señor escrita para nosotros y para nuestro propio aprendizaje. Dice el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, Cristo nuestro Señor, Él es nuestro máximo ejemplo de humildad. Ya hemos escuchado, ¿verdad?, que Él, siendo Dios, se despojó de sí mismo. Ya lo hemos leído esto, hermanos, lo hemos escuchado tal vez en algunas otras predicaciones, pero es necesario que volvamos a recordar que nosotros, para permanecer fieles al Señor, la humildad es un rasgo del carácter de Cristo que nosotros debemos de practicar también en el servicio que estamos ofreciendo o que el Señor nos permite hacer, o en la vida cristiana, en todo lo que hacemos para el Señor. El apóstol Pablo, hermanos, aún ya siendo usado por el Señor, él pudo haber sido un hombre en el que su corazón se llenara de orgullo, de soberbia, por todo el conocimiento y las revelaciones que el Señor pues le permitía conocer por su gracia, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, fíjense cómo Dios trató con él. Dios, hermanos, tenía un propósito para el apóstol Pablo, pero dentro de este propósito también estaba guardando el corazón de él, para que él pues no se llenara de soberbia, para que él no se llenara de orgullo y su corazón se desviara. Y Dios trató con él, hermanos. Fíjense lo que dice en 2 Corintios 12:7. Aquí el apóstol Pablo se lo estaba diciendo a ellos. Recuerden que también en el contexto pues la iglesia de Corintios era una iglesia pues orgullosa, y ya sabemos todas las cosas que distinguían a esta iglesia. Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, 2 Corintios 12:7.
Dice el apóstol: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Fíjense, hermanos, ahí está el propósito del por qué Dios le estaba permitiendo pues este aguijón en su carne. Las revelaciones que Dios le mostró al apóstol Pablo fueron tan maravillosas, las verdades que él conoció fueron tan maravillosas, hermanos, que Dios protegió su corazón a través de una enfermedad, a través de un aguijón, para que él no se llenara de soberbia, para que su corazón no se desviara y para que él siguiera predicando, hermanos, con humildad, para que él siguiera sirviendo a los hermanos en Cristo con humildad y no con soberbia, no con altivez en su corazón, para que él siguiera predicando un mensaje basado en la obra de Cristo y no un mensaje basado en su obra personal o en todo lo que él hacía. Hermanos, por la gracia de Dios, a nosotros el Señor nos ha permitido conocerlo, escuchar su palabra, pero el Señor también quiere guardar nuestros corazones del orgullo. A pesar, hermanos, de que nosotros pues estamos caminando en la sana doctrina, en ocasiones podemos desviarnos a caer nosotros mismos en arrogancia. Hermano, no que iba a ser un mensaje de ánimo, bueno, es parte de. Nosotros mismos podemos desviarnos a caer en arrogancia, en altivez o en orgullo, hermanos. ¿Por qué? Porque conocemos la sana doctrina. Por ejemplo, podemos platicar con algún hermano, ya sabemos, ¿verdad?, que hay doctrinas que dicen declarar, decretar, arrebatar, amarrar y quién sabe cuántas cosas más. Ya sabemos que está todo esto, pero bueno, nosotros podemos jactarnos en decir, es que tú estás mal, eso no es bíblico. Pero a veces, hermanos, podemos hacerlo con una intención que no es correcta. Por ejemplo, yo sé más que tú, declarar no es bueno, y hablarle de una manera que no es, pues que vamos a lastimar su corazón en lugar de llevarlo a Cristo. Y ahí, hermanos, puede ser que haya alguna raíz de orgullo en nuestro corazón, al creer que porque el Señor nos ha permitido saber a lo mejor poquito más, o nos ha revelado algunas verdades que a otros aún no, hermanos, pero realmente el Señor nos ha puesto ahí para ser de bendición y mostrarle las verdades de Cristo, mostrarle las verdades del Evangelio y acercarlo más al conocimiento de la palabra de Dios, pero siempre, hermanos, con humildad. Siempre debe de ser así, y no caer en decirle, tú no sabes, o qué te enseñan ahí en tu iglesia, o no sé, pueden ser palabras así. Y para esto pues sabemos que debemos de pedirle sabiduría al Señor siempre que vayamos a hablarle a alguna persona pues de Cristo, para que Él nos ayude a presentarle el Evangelio de acuerdo a cómo Cristo lo haría, hermanos, como los apóstoles lo hicieron, hablando siempre de Cristo, hablando siempre de lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros, pero siempre recordar que debemos de vivir siendo humildes, hermanos, recordando que nosotros también venimos pues de la ignorancia, hermanos, o a lo mejor todos nacieron en cuna cristiana, como se dice, ¿verdad? A lo mejor todos venimos de ahí, a lo mejor no, pero en algún momento de nuestra vida también nosotros estábamos errantes en nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados, y alguien nos habló de Cristo y conocimos al Señor y ahí comenzamos a caminar con Él. Pero recuerden cómo lo hicieron con nosotros. Bueno, si lo hicieron así, pues ya perdonemos, hermano, y sigamos adelante, pero no caigamos nosotros también en lo mismo. Compartamos la palabra del Señor siendo dirigidos por Él, escudriñando la palabra y llevándolo siempre a Cristo, hermanos, y también hablándoles de la obra de Cristo y no hablándoles de mí, no hablándoles de lo que yo hago para el Señor, para la gloria y honra de Él. Porque en ocasiones, hermanos, hasta ahí cuando contamos algún servicio en la iglesia, hasta ahí podemos llenarnos de orgullo. En una ocasión, hermanos, esto yo lo he compartido con mis hermanos varones en Mexicali, en uno de los puntos, y mi esposa estaba en esa ocasión ahí. Estábamos hablando con algunas personas, hermanos, sin mencionar nombres ni nada, y el varón comenzó a platicarnos todo lo que él estaba haciendo en su iglesia, todas las actividades y todo, pues todo el activismo que él tenía ahí en la iglesia, y nosotros lo estábamos escuchando con la boca abierta, hermanos, no se crea, pero estábamos escuchando todo lo que él nos estaba platicando. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios por hombres que sirven al Señor, no lo estoy diciendo de manera crítica, pero ya cuando terminó de decirme todo, me dijo, ¿y ustedes qué hacen? ¿Qué hacen ahí donde están? Y
mi esposa no contestó nada. Yo nada más le dije, nosotros barremos, le dije. Y ya fue todo. Y no sé, a lo mejor esperaba una respuesta, no sé qué respuesta esperaba. Pero hermanos, en ocasiones, y tampoco lo estoy diciendo, es que él estaba lleno de soberbia, no. Pero en ocasiones, hermanos, puede haber orgullo en nuestros corazones. Y queremos que el mundo vea mi talento, que los hermanos vean cómo toco en la alabanza, que los hermanos vean que yo cómo predico, que los hermanos vean que estoy en todos los ministerios de la iglesia. Cuando eso hay en nuestro corazón, hermanos, no estamos dándole un servicio al Señor. Estamos sirviéndonos a nosotros mismos y a nuestro ego. Y ahí es diferente, hermanos. Ahí estamos delante de Dios cometiendo un pecado, hermanos. ¿Por qué? Porque hemos permitido que el orgullo entre a nuestro corazón y nos dejamos llevar, hermanos, por esto. Por eso, para permanecer fieles al Señor, hermanos, es necesario hacerlo con un carácter humilde. Siempre, hermanos, si el Señor nos ha permitido servirlo en cualquier ministerio, siempre debemos de tener humildad para servir a los demás. Si el Señor le ha permitido a usted, hermano, servirlo en cualquier área, enseñando a los niños, limpiando la iglesia, compartiendo el evangelio, no sé, lo que el Señor le esté permitiendo hacer, no olvide, hermanos, que todo es por gracia y todo es gracias al Señor, por lo que Él hizo en la cruz. Nada es nuestro, hermanos, nada es nuestro. Pero en ocasiones nosotros luchamos con el orgullo, y luego si vienen personas y comienzan a darnos a lo mejor palabras que no son correctas, pues ahí más se puede hinchar nuestro corazón, y eso no es correcto, hermanos. Así que siempre recuerde esto, hermanos, todo lo que el Señor nos permita hacer en la iglesia es por Él, y es para Él, y es para su gloria, y es para su honra, no para ser vistos nosotros. El apóstol Pablo, hermanos, ya hemos visto en la palabra de Dios todo lo que el Señor lo mandó a hacer, y siempre permaneció humilde. El tiempo que él sirvió al Señor, desde el momento en que él tuvo el encuentro con Cristo, ¿se acuerdan cuando le dijo, ¿qué quieres que haga? Parafraseando, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Desde ese momento él estaba mostrando ya un carácter de humildad, es decir, de sometimiento a Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Preguntarle a Él. Y de esta manera, hermanos, el Señor va a cuidar nuestro corazón, de que nosotros no haya orgullo, no haya arrogancia en el servicio a Dios. Claro, luchamos con el orgullo, hermanos, eso es una lucha que tenemos diariamente, pero no debe de ser algo que nos domine, hermanos, cuando estamos sirviendo al Señor. Tenemos el gran ejemplo de Cristo. Ahora, fíjense lo que dice en Efesios capítulo 4 versículo 2. Debemos de ser humildes ante el Señor, pero también cómo debemos de practicar esta humildad en la iglesia, con los hermanos en Cristo. Efesios 4:2 dice la palabra así, también palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. La clave, hermanos, para tratarnos con humildad en la congregación, para soportarnos los unos a los otros, porque vemos unos que somos más difíciles de soportar, ¿verdad? Ahí me apunto yo primero, pero es el amor en cómo nos debemos de tratar como hermanos en Cristo, siendo humildes los unos con los otros. Hermano, tal vez alguno sirve en algún ministerio que el Señor le ha permitido, pero en ocasiones, hermanos, cuando somos, por así llamarlo, ¿verdad? Pero en ocasiones cuando somos encargados de algún ministerio nos cuesta trabajo delegar. ¿Cuántos batallan con eso? No levante la mano. Pero en ocasiones nos cuesta trabajo delegar lo que el Señor nos permite hacer a otros. ¿Por qué? Porque pueden venir pensamientos de que esta persona, este hermano, esta hermana no lo va a hacer como yo lo hago. Orgullo, jactancia. Ahí, hermanos, ya estamos batallando en nuestro corazón. Ahí ya hay un área, hermanos, en el que estamos confiando, en el que somos nosotros los que estamos haciendo el servicio a Dios, y no la gracia de Dios la que nos está llevando a servir en la iglesia. Desde ahí, hermanos, podemos mostrar una falta de humildad. Hermano, el Señor va a enviar un aguijón a nosotros si hay orgullo, si hay soberbia, si en el servicio que el Señor nos permite hacer no aprendemos a delegar, o no aprendemos a enseñar, a preparar a otros. El Señor va a tratar con nosotros, hermanos, ahí esta área. Debemos aprender a ser humildes y mansos, guiando a otros, enseñando a otros también. Por ejemplo, a veces yo le digo a uno que otro varón:
hermano, no voy a estar aquí para siempre, tienes que prepararte, tienes que orar para que el Señor te levante. Así algunos ahí que me pongo a platicar, ¿por qué? Porque es la verdad, hermanos. El día de mañana tal vez el Señor envía al hermano Chuy a otra parte y, ¿qué vamos a hacer? No va a haber alabanza. No, pues el Señor va a estar preparando, hermanos, a nuevos salmistas, a nuevos adoradores que guíen a su pueblo a alabar al Señor. Pero si en nuestros pensamientos está el no preparar a nadie, hermanos, puede haber orgullo ahí. Puede haber orgullo, así que tengamos cuidado en esta área, hermanos, cuando servimos al Señor. Permanecer fieles a Él, hermanos, recuerden, demanda humildad. Y pidámosle al Señor que nos ayude, hermanos, a cuidar nuestro corazón, para que no tropecemos en esta área, en el servicio a Dios. Porque probablemente vamos a servir al Señor, pero con orgullo en el corazón. Una vez más, este no va a ser un servicio a Dios, hermanos, va a ser un servicio a nosotros mismos, que creemos que lo hacemos a Dios, como era Saulo anterior a tener el encuentro con Dios. Él creía que servía a Dios, él guardaba la ley, era fariseo de fariseos, era al pie de la letra, por así decirlo, ¿verdad? Pero se servía a sí mismo, era un servicio para él y no para Dios. Ahora bien, ¿de qué otra manera, hermanos, vamos a permanecer fieles al Señor? Un área que en ocasiones no nos gusta mucho, hermanos, es soportando el sufrimiento por Cristo. El sufrimiento es parte del cristianismo, hermanos, y hay lugares pues sabemos que no se enseña como tal. Pero fíjense cómo en el versículo 19 que leímos de Hechos 20, el apóstol Pablo menciona dos palabras: lágrimas y pruebas. Pero fíjense por quién, hermanos: por acechanzas de los mismos judíos, de aquellos pues que decían o creían ser religiosos. Hermanos, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, ahí vemos un largo historial de los sufrimientos de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Pero en este punto hablando de todos los sufrimientos del apóstol Pablo, con lágrimas entendemos, hermanos, que él tuvo dolor en su corazón, él tuvo pruebas duras y difíciles, hermanos, que lo llevaron a tener sufrimiento mientras él predicó a Cristo, mientras él predicaba el evangelio. La semana pasada, por ejemplo, el hermano Chuy comentaba acerca de tener contentamiento, en cómo el apóstol Pablo, aún a pesar de las condiciones en las que él estaba, cómo él les dice: regocíjense. Y otra vez os digo, regocijaos. Hermanos, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, al libro de Filipenses, busque, hermanos, cuántas veces viene la palabra gozo en Filipenses. No lo hago ahorita, pero en su casa busque cuántas veces viene esta palabra. Ya el hermano Chuy ya nos habló del contexto de las condiciones, hermanos, de cómo el apóstol Pablo estaba en la cárcel ahí escribiendo todo esto, y aún así, hermanos, su corazón estaba gozoso. Pero fíjense cómo aquí habla de las acechanzas de los judíos. ¿Por qué? Porque estaba predicando a Cristo. Antes del capítulo 20, hermanos, en el versículo 19, dice la palabra de Dios, no vaya ahí, nada más lo voy a parafrasear, pero ahí dice que cuando el apóstol Pablo comenzó a predicar en Éfeso, hubo un gran alboroto. Y dentro de esto la palabra de Dios habla acerca de un hombre llamado Demetrio, que hacía algunas figuritas ahí que tenían que ver con la diosa Diana, ¿verdad? Pues que había ahí en aquel lugar. Y este hombre, hermanos, y algunos otros hicieron un gran alboroto en contra de Pablo. ¿Por qué? Porque hubo unos que creyeron el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación, se arrepintieron de sus pecados, y esto provocó que estos hombres que se llenaban de ganancias pues se enfurecieran en su corazón y comenzaron a hacer un gran alboroto, hermanos, de tal manera que tuvieron que esconder al apóstol Pablo y no lo dejaron salir. Aún algunos amigos gobernantes, dice la palabra, pues le aconsejaron que por un tiempo estuviera ahí, ahora sí que guardadito, ¿verdad? Para que no estuviera su vida en riesgo. Ya ha pasado un tiempo de todo esto, hermanos. Pablo dijo: me voy, renuncio, ya no quiero seguir adelante, esto es muy difícil. No, hermanos, cuando seguimos leyendo la palabra de Dios, dice que él se fue ahora a Macedonia. ¿A qué? A seguir predicando el evangelio de Cristo. Esto, hermanos, lo que él pasó en Éfeso no lo detuvo. Él siguió permaneciendo fiel porque sabía a lo que él había sido llamado: predicar el evangelio. Hermanos, predicar a Cristo y permanecer fieles al Señor en ocasiones a nosotros nos va a llevar a soportar lágrimas, pruebas y sufrimientos, hermanos.
todos y cada uno de nosotros, no nada más el pastor, en el lugar, en la iglesia hay un orden, ¿verdad? Pero todos, hermanos, somos llamados a predicar a Cristo en medio de una generación que aborrece a Dios, hermano. Menciónele a Dios a una persona y se van. Invite a la iglesia a una persona y no quiere. ¿Por qué? Porque el mundo aborrece a Dios. Pero aún ahí nosotros debemos permanecer fieles a Cristo, predicando el mensaje de salvación. Claro, hay ocasiones que pues hay personas que ya no nos van a escuchar y las vamos a hacer que blasfemen peor. Ahí ya debemos de guardar silencio por amor a la persona. Pero hermanos, entre tanto que esto pasa, nosotros pudiéramos recibir amenazas, hermanos. Sabemos que ahorita pues todo lo que está pasando, ¿verdad? En Algodones, en Mexicali, en el Valle, en muchas partes, como hay personas que reciben amenazas, hay iglesias que son amenazadas también por predicar a Cristo. Aquí pues no, creo yo, no nos ha llegado en Algodones esto. Pero hermanos, hay quienes hoy se encuentran en peligro de muerte por predicar a Cristo, por predicar en contra del adulterio, por predicar en contra de la fornicación, por hablar de Cristo, hermanos, por hablar de el mensaje de salvación, un mensaje que es de amor. En muchas personas causa odio, pero por ellos, no porque sea el Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce arrepentimiento, hermanos. Pero hay personas que no pueden escuchar y se ofenden y comienzan a atacar a los cristianos. Ahora sabemos que hay leyes, hermanos, que se están, ya sabemos quién está detrás de todo esto, pero hay leyes que hoy se están aprobando en los senados, con los diputados, hermanos, en las que muchos cristianos vamos a ser tal vez llevados a la cárcel. Y ahí se va a mirar, hermanos, si estamos dispuestos a permanecer fieles a Dios. No, es que yo tengo a mis hijos chiquitos, ¿cómo los voy a abandonar? Ahí se va a mirar. No, es que yo tengo mi trabajo en el que gano mucho dinero, ¿cómo me voy a ir a la cárcel? Ahí, hermanos, es donde nuestra fe va a ser probada y se va a mirar si verdaderamente amamos al Señor o amamos más lo que hay en este mundo. Hermanos, hoy hay leyes que se están legislando, hablan de libertad de expresión, de que México es libre, pero están censurando a las iglesias, están censurando el mensaje de amor, de salvación. Quieren callar a la iglesia de Cristo, hermanos, quieren callar el mensaje cuando se predica en las calles. Hay videos de hombres que están predicando en parques y llegan y los atacan, pero la iglesia, hermanos, tiene más de 2000 años perseverando y así va a seguir, porque la iglesia le pertenece a Cristo y su Espíritu Santo sigue obrando, aún a pesar de la oposición, aún a pesar de todo lo que el enemigo quiere o intenta hacer. La iglesia de Cristo va a perseverar y su mensaje también va a seguir adelante, hermanos. Pero ahí se va a mirar si nosotros estamos dispuestos, hermanos. Recuerden que el Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos ayuda, hermanos, Él nos capacita, Él nos dará el poder, la gracia, la fortaleza que necesitamos cuando estos tiempos lleguen, hermanos. Van a llegar aquí, hermanos, a Mexicali. En algunas partes de México ya están, pero el Señor nos va a ayudar a permanecer fieles hasta el final. Debemos ser hombres y mujeres, hermanos, que no temamos hablar la verdad, que no temamos hablar de Cristo. ¿Recuerdan qué pasó con Juan, hermanos? Su cabeza, hermanos, ¿cómo fue pedida? ¿Por qué? Porque él confrontó el pecado. Y cómo este hombre, pues, con denuedo, con valentía, con el poder de Dios, hablaba que se arrepintieran a las personas, hasta que finalmente, pues, Dios permitió que esto pasara. ¿Por qué? Porque no soportaron escuchar la verdad, no soportaron que su corazón de estas personas a las que él confrontó, pues no soportaron escuchar. Hermanos, Dios está con nosotros. Dios va a estar con nosotros cada día de nuestras vidas y nos va a dar las fuerzas para seguir adelante, para permanecer fieles al Señor, compartiendo las buenas nuevas de salvación. Por ejemplo, aquí en Algodones, hermanos, ya se ha evangelizado. No sé si se ha vuelto a hacer, pero bueno, eso ya es dirigidos por el Señor. Pero cuando usted mira a una persona que está pues en el alcohol, cuando usted platique con algún matrimonio, hermanos, que están pasando situaciones, ahí es un buen momento. No le hable al pastor para que venga desde Mexicali, hermanos. Tenemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos guía y nos da sabiduría para cómo hacerlo. Presentemos el evangelio, hermano. Presentemos el evangelio. Hablemosles de salvación al drogadicto, al adúltero, al que está en fornicación, a todos aquellos, hermanos, que necesitan conocer a Cristo, siempre guiados una vez más por el Espíritu Santo. Ahora bien, también en nuestra familia, hermanos, en la familia primaria o secundaria, como usted le quiera llamar,
pero predicamos a Cristo, hablamos de salvación y rechazan el mensaje de salvación, y esto causa o puede producir en nosotros lágrimas, aflicción y tristeza. Más bien puede producir, no, produce en nosotros. ¿Por qué? Porque rechazan. Invitamos a la familia a la iglesia, invitamos a vecinos a la iglesia, invitamos a compañeros del trabajo, y son muchos pretextos los que se ponen. Bueno, ¿qué debemos de hacer? Pues orar por ellos, ¿verdad? Para que el Señor toque sus corazones. Pero entre tanto que esto pasa, hermanos, nosotros nos afligimos y nos podemos llenar de lágrimas. ¿Por qué? Porque sabemos, hermanos, que Cristo viene. Cristo viene, hermanos. La venida del Señor está más cerca que cuando creímos. Está próxima ya. Y queremos anunciar esta verdad a las personas, que se arrepientan de sus pecados, que viene un juicio de Dios. Y queremos advertirles, hermanos, es un mensaje de amor, de perdón, de salvación, pero el mundo lo rechaza. Y esto, hermanos, causa aflicción en nosotros. ¿Por qué? Porque el mundo cierra su corazón. ¿Por qué el mundo cierra su corazón, hermanos, a un mensaje de amor? Por el pecado. Por el pecado. Hermanos, tal vez en el trabajo se alejan de nosotros porque dicen: hombre, ahorita que se siente aquí va a orar por los alimentos, vámonos, o hay que salir a comer. O tal vez se alejan de nosotros porque pues les empezamos a hablar el evangelio en los tiempos permitidos, ¿verdad? Debemos de trabajar, y se alejan. Y todo esto también causa pues tristeza en nosotros. Y eso, hermanos, puede poner a prueba nuestra fe. Señor, ¿por qué? ¿Por qué les hablo de ti y no quieren? Señor, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, debemos de seguir orando. Ahora vienen tiempos también, hermanos, donde la palabra dice que por haberse multiplicado la maldad, hermanos, después de la pandemia la maldad se ha multiplicado más todavía, hermanos. Recuerdo cuando el hermano, el pastor Adrián decía que venía un tiempo de mucho pecado, hermanos, en las generaciones, en los jóvenes, en los adultos, en todo. ¿Por qué? Porque después de la pandemia iban a salir todos como desatados, y la maldad, hermanos, se multiplicó después de la pandemia y se sigue multiplicando. Y esto, hermanos, puede traer a nosotros también sufrimiento. ¿Por qué? Porque estamos mirando que aún cristianos, hermanos, se enfriaron. Muchas iglesias, hermanos, cerraron, ya no siguieron adelante. Muchas iglesias, hermanos, ya no permanecieron. Y esto, hermanos, también puede causar aflicción en nosotros, al ver que muchos han vuelto al mundo, que han dado la vuelta a Dios, hermanos, y se han ido. Hermanos, el apóstol Pablo, fíjense, otro punto. El apóstol Pablo dice que aquellos que estaban atacándolo eran los mismos judíos. Alguien por ahí dijo una vez que nunca pensó, no voy a decir el nombre, hermanos, pero una persona dijo que nunca pensó pasar sus últimos días de su vida, más o menos así, predicándole el evangelio a los mismos cristianos. Hermano, esto era lo que estaba viviendo el apóstol Pablo. Los mismos judíos que decían ser religiosos eran los que lo estaban atacando. Y eso es lo que hoy estamos viendo, hermanos, porque se está predicando en muchas partes un evangelio diferente. Hoy vemos que se está predicando el evangelio de obras, se está predicando el evangelio de la confesión positiva, se está predicando el evangelio de la prosperidad, se está predicando el evangelio de pague por sufrir, ya saben cuál es, ¿no? Y en ocasiones, hermanos, esto nos puede desgastar a nosotros. ¿Por qué? Porque ahora, aparte de predicarles el evangelio a los que no han creído, ahora debemos de acercar más a aquellos cristianos que se han estado desviando del camino porque han caído en estas falsas enseñanzas. Ya no nada más es a los incrédulos, hermanos, ahora es a los mismos cristianos que han sido arrastrados a corrientes de pensamientos de hombres que se han infiltrado en la iglesia. Ahorita veníamos platicando, hermanos, de algo muy vergonzoso que está pasando ahí en internet. Es un video muy que está dando ahorita la vuelta hasta en las noticias de un, pues, no sé si decirle, no sabemos el contexto, hermanos, hay que tener mucho cuidado también, pero un hombre que, pues, llamado pastor, según el video, donde le está pidiendo unas pertenencias a una persona, ¿y cuánto vale? Y el Señor me dijo que esto tú me lo vas a entregar. ¿Por qué? Porque hay avaricia en el corazón de muchos líderes que hoy están en iglesias cristianas, y muchas personas, hermanos, están siendo arrastrados. Y cuando el Señor levanta iglesias de sana doctrina donde se predica el evangelio, créanme, hermanos, vamos a ser atacados por ellos mismos. Por ellos mismos, hermanos. Por eso nosotros debemos de permanecer fieles al Señor, predicando el evangelio
de Jesucristo, hermanos, predicando el evangelio de la Biblia, predicando al Cristo de la Biblia y no al Cristo que muchos están imaginándose o fabricando en su propio corazón. ¿Por qué? Porque se han dejado engañar, hermanos, por sus propios corazones. Fíjense, hermanos, vamos a leer así rápidamente. Vaya buscando 2 Corintios 11, 24 y 27 en Nueva Traducción Viviente, va a estar apareciendo en su pantalla. Bueno, no sé si está ahí, creo que sí. Pero vamos a leer un poquito, hermanos, el currículum del apóstol Pablo, por llamarlo de alguna manera, el currículum del apóstol Pablo por predicar a Cristo. Más bien vamos a decir los padecimientos, hermanos, las lágrimas que él tenía, pero aún así como él permanecía fiel al Señor. Y con esto, hermanos, no estoy pretendiendo que nosotros nos comparemos al apóstol Pablo, ¿verdad? No, mas sin embargo es el mismo Espíritu Santo, hermanos, el que lo guiaba a él, es el mismo Espíritu Santo que nos guía a nosotros. Pero vamos a ver el ejemplo, hermanos, de cómo a él no le importaba poner su vida en riesgo por predicar a Cristo. Fíjense cómo dice el versículo 24, 2 Corintios 11, 24 al 27. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Si las cuentas no me fallan, hermanos, son 195 latigazos en ocasiones distintas. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y al día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos, de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, fíjense, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. Ahí está, hermanos. He trabajado con esfuerzo y por largas horas. Y soporté muchas noches sin dormir. Creo que en Reina Valera dicen desvelos. He tenido hambre y sed. Y a menudo me he quedado sin nada que comer. Fíjense, hermanos, he temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Esa es parte de la historia del apóstol Pablo, hermanos. Y aún así, él permanecía fiel, predicando al Señor. Con todo y esto, hermanos, él iba a otra ciudad y volvía a predicar el nombre de Jesucristo. Con todo y esto, hermanos, él iba con los gentiles y les predicaba que se arrepintieran. Iba con los judíos y les enseñaba que el Mesías ya había venido, que había que volverse de su mal camino, que creyeran en el Señor Jesucristo. Él seguía perseverando, hermanos, con un historial, por así decirlo, hermanos, con el que acabamos de leer. Honestamente, hermanos, pudiéramos darnos cuenta que no hemos padecido por Cristo. No hemos padecido por Cristo, hermanos. Sí tenemos aflicciones, sí tenemos lágrimas, sí tenemos algunos sufrimientos, hermanos, porque las aflicciones pues son cotidianas y cada día están con nosotros. Pero, hermanos, algunas de las aflicciones que nosotros tenemos son económicas, son de salud, son de trabajo. Pero una aflicción de persecución, hermanos, por seguir a Cristo, no sé hoy quién de nosotros la esté padeciendo, de tal manera como lo acabamos de leer. Y aún así, hermanos, en ocasiones tomamos la decisión de alejarnos del Señor. Hay problemas en el matrimonio, hay problemas en el trabajo, y en ocasiones tomamos esa decisión de alejarnos, de dejar de congregarnos, de dejar de seguir a Cristo. Por ejemplo, hermanos, ahora que gracias a Dios nos permitió salir, bueno, en el tiempo que nosotros tocó participar, como les digo, no sé si hubo otra ocasión, pero en el tiempo que nos tocó salir aquí a compartir literatura, cuando se iba a abrir la iglesia, nos distribuimos, hermanos. La verdad, la iglesia se miraba muy bonita, todos los hermanos con sus folletos en la mano, y pues oramos para salir, hermanos. Pero las aflicciones que sufrimos aquí, tal vez algunos nos correteó un perro, no lo sé, o le sacamos la vuelta. Tal vez algunos otros, hubo personas que no nos quisieron recibir algún folleto o la invitación, y eso pues causa aflicción en nosotros. Tal vez pues nos cuidamos de los carros ahí que andaban recio, no lo sé. Pero, hermanos, a ninguno de nosotros nos apedrearon afuera. El Señor nos guardó, ¿verdad? Pero a ninguno de nosotros nos dieron 195 latigazos por predicar a Cristo. No, hermanos. Y con todo y esto, hermanos, en ocasiones nos desanimamos, hermanos, de seguir al Señor, en lugar de permanecer fieles. ¿Qué será, hermanos? Bueno, la gracia de Dios que nos va a ayudar y nos va a fortalecer. Pero cuando vengan estos tiempos, cuando nuestra fe sea aprobada,
Cuando sepamos que vamos a ir a la cárcel por mencionar que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Cuando nos pregunten, oye, ¿tú qué opinas? ¿Cuántos sexos hay? Hay solamente 2, los que Dios creó. A la cárcel. Hermanos, ahí el Señor va a probar nuestra fe, pero también el Señor nos va a fortalecer, hermanos. El Señor no nos va a abandonar por dar una respuesta bíblica. Él va a seguir con nosotros, hermanos, y tal vez nos va a llevar a la cárcel. Y en la cárcel, hermanos, vamos a predicar a Cristo. Ahí mismo el Señor nos va a usar, hermanos. Tal vez no vamos a entender los propósitos, tal vez no vamos a entender por qué vamos a ser afligidos, por qué vamos a ser probados, pero el Señor, hermanos, que está con nosotros, Él sí lo sabe. Él sí lo sabe, hermanos. Él va a estar con nosotros cada día. Permanecer fieles al Señor, hermanos, demanda también lágrimas, demanda también aflicciones que van a venir, problemas, hermanos, y situaciones fuertes que tal vez podamos tener. Pero con todo y esto, hermanos, Cristo va a estar con nosotros. Él prometió, hermanos, estar con nosotros todos los días, hermanos. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Ahí va a estar el Señor. Pero que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos ayude a permanecer fieles, porque no es en nuestras fuerzas, no es porque hoy me levanté bien animado, porque no, el Señor nos va a ayudar, claro. Debemos de permanecer en obediencia también nosotros, ¿verdad? Pero que el Señor nos fortalezca, hermanos, cuando vengan estos tiempos o cuando los empecemos a vivir. Recordemos que el Señor también no va a poner pruebas en nosotros mayores a las que podamos soportar, porque el Señor es fiel, hermanos, y el Señor nos ayuda. Si el apóstol Pablo soportó todas estas pruebas, es porque el Señor le dio de su gracia, lo cantamos ahorita. Es porque el Señor estuvo con él, es porque el poder de Dios se perfeccionaba en la debilidad. Y todo esto una vez más lo llevaba a confiar únicamente en Dios y no en Él. Hermanos, cuando vengan pensamientos a nuestra vida de cansancio, o tal vez hasta dudas de si ha valido la pena entregar nuestra vida al Señor, porque pueden venir estos pensamientos, hermanos, a nosotros. Miremos a Jesús y miremos el sacrificio que hizo por nosotros y todos los sufrimientos que Él tuvo que pasar, hermanos, para que nosotros podamos estar en este lugar. Hoy nosotros estamos sentados aquí, hermanos. Hemos venido a alabarlo, hemos venido a escuchar su palabra. Gracias a Dios tenemos una refrigeración, tenemos un local que el Señor ha proveído. Pero todo esto, hermanos, costó el sacrificio de Cristo. Todo esto costó el sufrimiento, como lo hemos aprendido. Él fue desnudado, hermanos. Fue colgado en la cruz desnudo. La ira del Padre cayó sobre Él. Él fue avergonzado, hermanos. Él fue escupido. Él fue golpeado, hermanos. La gente se burló de Él. Fue rechazado, hermanos, por las personas. Y todo eso para que nosotros pudiéramos estar aquí. La ira del Padre cayó sobre Él. Pero gracias a su sacrificio es que nosotros, hermanos, podemos congregarnos. Y es que hasta hoy el Señor nos ha ayudado a permanecer fieles a Él. Recordemos que no es en nuestras fuerzas, hermanos, no es por nosotros, es por su gracia, es por Él, hermanos, es porque Él nos ayuda. Así que permanezcamos fieles a Cristo, hermanos, predicando el Evangelio, llevando a las personas a Cristo, hermanos. Es más, no les hable del ministerio. No, ya si le preguntan después de haber predicado a Cristo, invítenlos a la iglesia a la que usted asista, pero no les hable del pastor, no les hable del ministerio, no les hábleles de Cristo, porque eso es lo que va a salvar a las personas. Eso es lo que el mundo necesita escuchar. No necesita escuchar el ministerio, el nombre de la iglesia, no, hermanos. Necesitan escuchar a Cristo, para que el nombre de Él sea conocido, hermanos, para que el nombre de Él sea glorificado en aquellos que no han creído, para que más almas vengan en arrepentimiento delante del Señor. Así que, hermanos, si el día de mañana somos dirigidos a volver a salir, guiados por el Señor, si somos dirigidos a predicar, hermanos, otra vez a evangelizar, si alguien nos tira pedradas, no agarre otra y se la conteste o se la regrese. No, hermanos, sintámonos indignos de padecer por Cristo, porque estamos haciendo la obra del Señor. Lo que hagamos, hermanos, siempre recordemos que el Señor va a estar ahí con nosotros. Todo va a ser con un propósito, hermanos. Pero miren, los padecimientos, hermanos, los sufrimientos y las lágrimas del apóstol Pablo fueron la palabra del Señor cumpliéndose. ¿Dónde lo vemos esto? En el capítulo 9 de Hechos. No vaya ahí, nada más lo voy a parafrasear. Pero ahí, hermanos, a Ananías se le dio la instrucción de que pusiera las manos en Pablo
para que él recobrara la vista que él perdió cuando tuvo el encuentro con el Señor, ¿verdad? Pero Ananías, ¿se acuerdan que le dijo al Señor? Señor, pero yo he escuchado que este es un hombre que persigue a la iglesia. Señor, pero yo he escuchado tantas cosas malas de Saulo. ¿Cómo ahora, digo, hablando así, ¿verdad? ¿Cómo ahora él va a venir a este lugar? ¿Cómo me estás pidiendo tú que yo lo reciba? Y ahí, hermanos, en el versículo 16, en el 15 y el 16, el Señor le dijo a Ananías, en la conversión de Pablo, que este era un instrumento elegido para llevar el mensaje a gentiles, a reyes y al pueblo de Israel. Y en el versículo 16 el Señor le dijo: y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Entonces los sufrimientos del apóstol Pablo, hermanos, son la palabra del Señor cumpliéndose, cumpliendo los propósitos que él tenía para él. Pero también, hermanos, vemos la misericordia de Dios. Todos los padecimientos, las lágrimas, todo lo que leímos ahorita que el apóstol Pablo padeció, el Señor lo permitió, hermanos, pero también el Señor le dio de su gracia para permanecer fiel, para seguir adelante, para que eso, no lo detuviera, sino al contrario, llegar a una ciudad, predicar el evangelio de Cristo. Tal vez algunos se iban a alborotar, como lo leímos en Éfeso, tal vez otros se iban a arrepentir de sus pecados, pero el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, lo iba a llevar a otro lugar a seguir predicando. Él iba a seguir permaneciendo fiel al Señor, hermanos. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, por la gracia de Dios. Ahora, en el versículo 21 y 22 de Hechos 20, dice que el apóstol Pablo se mantuvo predicando a gentiles y a los judíos acerca de ¿qué? Del arrepentimiento, de que pusieran su fe en el Señor Jesucristo. Y ahora, hermanos, aquí también vemos algo interesante, que él tenía que dirigirse a seguir la obra a Jerusalén. Ahora bien, hermanos, en Jerusalén estaba la iglesia principal, por así llamarlo. Ahí ya había hombres que Dios había establecido. Ahí ya había apóstoles que el Señor había plantado para predicar la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué Pablo, hermanos, le era necesario ir a Jerusalén si ya había una iglesia establecida ahí? Bueno, el Señor tenía propósitos, hermanos, para el apóstol Pablo y para las personas que iban a escuchar. Pero, hermanos, tal vez nosotros pudiéramos mencionar, no sé cuántas iglesias hay aquí en Algodones, no lo sé, pero tal vez nosotros pudiéramos identificar alguna iglesia aquí, a 2 cuadras, a 3 cuadras, o por todo Algodones. Tal vez pudiéramos mirar que ya se está predicando el mensaje de salvación, y pudieran venir pensamientos a nosotros y decir: no, para allá no vamos porque ya ahí hay una iglesia. No, para allá tampoco porque ya ahí hay una iglesia de 100 personas, de 20 personas, de 5 personas, no lo sé. No, para esta colonia ya no vamos porque esa ya la está evangelizando tal iglesia. Bueno, gloria a Dios, hermano, que el Señor esté levantando iglesias y que su palabra esté siendo conocida por más personas, y más personas sobre todo conozcan a Cristo, ¿verdad? Pero, hermanos, la mies es mucha, hermanos, y son pocos los obreros hasta hoy. La mies sigue siendo mucha, hermanos, y somos llamados a ir, hermanos, a predicar conforme como el Señor nos guíe, ¿verdad? A presentar a Cristo conforme el Señor y su Espíritu Santo nos lleve. Pero el apóstol Pablo fue a un lugar donde ya estaba la iglesia establecida. Así nosotros también, hermanos, si vamos a ir a compartir el evangelio o a evangelizar, no importa si usted ya mira una iglesia. ¿A cuántos nos han dado un tratado en algún hospital? A todos. ¿Y qué? Pero no, yo soy cristiano. En ocasiones tal vez le decimos: mira, yo ya conozco a Cristo. Si quieres dárselo a una persona que no conoce, o lo recibimos, como sea. Pero, hermanos, debemos de ir y predicar a Cristo, hermanos. En Algodones hay mucha necesidad, hay mucho trabajo por hacer. Una vez más, siempre guiados por el Señor. Pero en Algodones se necesita, hermanos, hay necesidad de que Cristo reine en el corazón, hermanos. Por eso en el país, en Algodones, en Mexicali, en todas partes hay tanta violencia. ¿Por qué? Porque Cristo no mora en el corazón de las personas todavía. Porque miles de personas, hermanos, necesitan escuchar el mensaje de amor y de salvación. Y esto era lo que el apóstol Pablo hacía: ir y predicar a Cristo. Y esto es lo que nosotros, hermanos, también debemos hacer: seguir hablando del Señor. Eso también debemos hacerlo nosotros. Ahora, por ejemplo, volviendo al tema de las falsas enseñanzas, hay iglesias donde no se está enseñando de manera correcta
Tal vez ya hay una iglesia, pero no está centrada en la verdad. Tal vez está predicando la prosperidad y todo lo que hablaba ahorita, ¿verdad? Pues hermanos, también ahí necesitamos ir y compartir el verdadero evangelio de Jesucristo, el evangelio en el que debemos permanecer siendo fieles a Él. Un evangelio, hermanos, en el que vamos a tener aflicción, un evangelio en el que vamos a derramar lágrimas, un evangelio en el que vamos a tener sufrimiento, pero un evangelio en el que en medio de todo esto la gracia de Dios va a estar con nosotros cada día, hermanos. Así que oremos, hermanos, para que el Señor ponga esa pasión en nosotros de ir con el necesitado, de ir con aquellos que no han escuchado. Yo sé, hermanos, que hay mucho activismo, yo sé que hay muchas iglesias que lo están haciendo, hermanos, pero una vez más, no es suficiente. Basta con ver, hermanos, a nuestros vecinos cuántos son cristianos. Basta con ver a nuestros compañeros de trabajo cuántos son cristianos. Basta con ver nuestra casa cuántos faltan por entregar su vida al Señor. Hermanos, que el Señor nos ayude, hermanos, porque hay mucha necesidad de seguir escuchando el evangelio. Fíjense lo que dijo el apóstol Pablo también a los romanos en el capítulo 10, 14 y 15. Ahí está nuestra tarea, hermanos. Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, sabemos que el Señor es el que añade. Eso lo sabemos, hermanos, eso lo dice la palabra de Dios. Él añade a los que han de ser salvos. Pero ¿cómo va a ser esto, hermanos? A través de la predicación de la palabra. A través de la predicación de la palabra. Y esto no nada más es aquí, hermanos. No nada más es en estas paredes. ¿Cómo van a escuchar a aquellos que no conocen a Cristo si no vamos? ¿Cómo va a escuchar a aquel drogadicto que está en una esquina, hermanos, si nosotros no hemos ido? Necesitamos ir, hermanos. Que el Señor ponga, una vez más, guiados por el Señor, no en un activismo, sino guiados por el Señor, dirigidos por su Espíritu Santo. Pidámosle al Señor, hermanos, que ponga en nosotros esa pasión, hermanos, por ir con los necesitados. En nuestra casa, ¿verdad?, hay necesidad, pero también con aquellos que no han escuchado a Cristo, o con aquellos que están escuchando un evangelio diferente, hermanos. No le estoy diciendo que salgamos todos de aquí siendo unos evangelistas. Claro, si el Señor quiere levantar de aquí un evangelista, gloria a Dios. Pero, hermanos, todos podemos compartir lo que hemos conocido hasta hoy del Señor. Todo eso, todos lo podemos hacer, hermanos. Punto número 2, y ya este será el más corto: el propósito de permanecer fieles a Dios. Versículos 23 y 24, una vez más, de Hechos 20. Vamos a leerlo, hermanos. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. 24, con el que empezamos. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, volviendo a la pregunta con la que inicié, ¿qué haríamos si supiéramos que el final de nuestra vida ya se acerca? Esto le fue revelado al apóstol Pablo, hermano. Por eso él, por eso ahí en Reina Valera dice que es el discurso de despedida, porque ya no iban a volver a ver más su rostro. Y si usted sigue leyendo Hechos más adelante, hermanos, usted puede leer esto. Pero él ya se estaba despidiendo de los líderes de la iglesia. El Espíritu Santo ya le había advertido que le esperaban sufrimientos. Sin embargo, hermanos, Pablo sabía que había un propósito para él, un propósito por el cual él había sido llamado, y este era, hermanos, dar a conocer el evangelio de Jesús. Ese era el propósito, hermanos, por el cual el Señor lo seguía manteniendo. Ese fue el propósito, hermanos, por el cual el Señor le permitió padecer las aflicciones que leímos arriba, porque le era necesario, recordemos, padecer a causa de su nombre, pero también porque era un instrumento para la predicación del evangelio a gentiles y a judíos. Y ahí, hermanos, vemos algo muy importante también, que el apóstol Pablo tenía como propósito terminar la carrera con gozo, hermanos. Terminar la carrera con gozo. Hermanos, este es un mensaje para nosotros.
a perseverar, hermanos, a seguir adelante predicando a Cristo, sin importar cuántos problemas vengan o cuántos problemas tal vez hoy estamos teniendo, o cuán difícil es la situación en la que hoy tal vez estoy atravesando, hermanos. Es un llamado a que sigamos permaneciendo, hermanos, obedeciendo al Señor con gozo. Hermanos, estamos en medio de una carrera, no compitiendo contra mi hermano. Las carreras en el mundo así son para competir contra, pues, todos contra todos, ¿verdad? Pero aquí estamos corriendo una carrera, hermanos, que debe de ser con gozo, que tiene un propósito, hermanos, que un día vamos a estar delante del Señor, llegar a la meta, hermanos, aún a pesar de lo que pudimos haber padecido aquí, llegar a la meta con gozo, como se aprendió la semana pasada, hermanos, teniendo contentamiento en nuestro corazón. Ahora, ¿cómo queremos acabar la carrera en la que hoy estamos, hermano? ¿Cómo la queremos acabar? Cada quien sabe la respuesta en su corazón, bueno, y el Señor también la conoce. Pero el llamado, hermanos, es a que sigamos adelante perseverando con el gozo del Señor, a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones. Una vez más, hermanos, la carta que leyó al hermano Jesús la semana pasada, ahí el apóstol Pablo habló acerca del gozo, hermanos, con el que él estaba padeciendo. Aún en medio de todo, su espíritu se regocijaba, hermanos, de tal manera que, inspirado por el Espíritu Santo, fortalecía a otros a través de la carta que estos iban a recibir. Y ese es un llamado para cada uno de nosotros, hermanos. A estos mismos filipenses, en el capítulo 1 del versículo 21, les dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermanos. Él sabía que durante su peregrinar en esta tierra, Cristo estaba con él. Al final de su vida, al final de la carrera, Cristo estaba con él. Y aún después de la muerte, Cristo iba a estar con él en todo momento. ¿Por qué? Porque el caminar cristiano, hermanos, se trata de Cristo. Él es nuestra meta, hermanos. En Él estamos seguros. Heredar la vida eterna es el objetivo de todos nosotros. Por eso estamos aquí. Tenemos puestos nuestros ojos allá, hermanos, en la vida eterna. No creo que haya alguien aquí que tenga su vista en el infierno. Todos lo tenemos en la vida eterna, hermanos, por la gracia de Dios. Pero cuando Cristo sea todo para nosotros, hermanos, no vamos a considerar nuestra vida más valiosa que obedecer al Señor, no. ¿Por qué? Porque vamos a entender y vamos a tener un enfoque diferente, un enfoque basado en lo eterno, en las promesas de Dios, y no en lo temporal y pasajero que hoy estamos viviendo, no en las aflicciones temporales que hoy tal vez estamos padeciendo. No, hermanos, tenemos un llamado nosotros, un propósito en esta tierra: permanecer fieles al Señor. El Señor, hermanos, en esta tarde nos llama a permanecer con gozo, aún a pesar de las pruebas, a permanecer fieles al Señor, recordando que un día vamos a estar delante de Él, hermanos. Tenemos un propósito delante, ante el Señor, hermanos. Nosotros debemos obedecer y compartir el mensaje con otros. Este también es un propósito. Así que, hermanos, sigamos adelante, perseverando, confiando en el Señor, fortaleciéndonos en Él, recordando que todo es por Él y para Él, hermanos. Volviendo a la vida del apóstol Pablo, en sus últimos días él comenzó a despedirse de las iglesias, hermanos, y él padeció en muchas ocasiones y de diferentes formas. El apóstol Pablo, por ejemplo, padeció porque los judíos fueran salvos, predicando el evangelio. Padeció por las predicaciones que tenía por la iglesia, por las preocupaciones, que tenía por las iglesias. Él padeció también por las falsas enseñanzas que se estaban infiltrando en la iglesia. Padeció por la persecución de los judíos. Padeció en distintas ocasiones, hermanos. Padeció en su carne por el aguijón que le fue dado. Y aún con todo y esto, hermanos, a Timoteo le dijo en el capítulo 4, versículos 6 y 8. Y aquí, hermanos, entramos nosotros también. Fíjense lo que le dijo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, versículos 6 y 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano.
Fíjense, hermanos, leamos este versículo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 8. Por lo demás, esto nos alcanza a nosotros, hermanos. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor, hermanos? Entonces usted tiene una corona guardada de justicia que el Señor le va a dar. Gloria a Dios, hermano, por esto. Si mis hermanos de la alabanza van a pasar, pueden pasar, hermanos. Por la gracia de Dios, Pablo cumplió con el propósito para su vida. Este hombre permaneció fiel hasta el final, peleando la buena batalla, acabó su carrera guardando la fe, y al final, hermanos, su recompensa sería la corona de justicia. Pero esta corona de justicia, hermanos, está guardada también para cada uno de nosotros. Somos llamados a seguir en este mundo, hermanos, con un propósito: predicar las buenas nuevas de salvación para aquellos que no han creído, pero también peleando la buena batalla de la fe, hermanos, con las armas que nos ha dado el Señor, no con la discusión, no alegando, no peleándonos con nuestros hermanos, no, sino con armas espirituales que el Señor nos ha dado. Hermanos, que este sea el anhelo de nuestro corazón, llegar al final de nuestra vida y poder decir: he acabado la carrera por la gracia de Dios, he guardado la fe. Las pruebas, las lágrimas, las aflicciones que llegaron a mi vida no desviaron mi corazón, al contrario, el Señor me fortaleció. En cada lágrima que derramé, el Señor estuvo conmigo, consolándome. Su Espíritu Santo me guió, me guardó. En las pruebas aprendí a confiar en el Señor y no en mí. En momentos difíciles aprendí a ir al Señor y Él me fortaleció. Cuando derramé mi corazón delante de Él, el Señor escuchaba mis oraciones y siempre estuvo fiel conmigo. Hermanos, el Señor sin duda está con nosotros y Él nos va a ayudar cada día de nuestras vidas a permanecer fieles a Él. Voy a leer 3 últimos versículos, 2 de ellos se leyeron ahora en la iglesia. 3 versículos, hermanos. 2 de Corintios 4, 16, 18. No los voy a explicar, hermanos. El Espíritu Santo nos hable más. Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. 2 de Corintios 4, 16 al 18. Palabras del apóstol Pablo. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. ¿Cuántos ya se dieron por vencidos, hermanos? Yo creo que no, por eso estamos aquí, ¿verdad? Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. 17. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. 18. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Estas son las eternas, hermanos. Pongamos nuestra mirada ahí. Permanezcamos siendo fieles al Señor, hermanos. Conclusión y aplicación. En la vida del apóstol Pablo vemos a un hombre que fue fiel por la gloria, por la misericordia y la gracia de Dios, ¿verdad? Hasta la hora de su muerte. Aún a pesar, hermanos, de que él tuvo un encuentro con Cristo y un verdadero arrepentimiento cuando conoció al Señor, él tuvo que pasar muchas pruebas, aflicciones y lágrimas que ya leímos, tribulaciones, hermanos, injusticias, finalmente su ejecución, hermanos, por seguir a Cristo. Pero con todo y esto, el apóstol Pablo siempre confió en la gracia de Dios. Él nunca confió en sí mismo, él nunca confió en sus obras. El Pablo renovado, ¿verdad? Él nunca confió solamente más que en Cristo, hermanos. Y él cumplió el propósito, Dios cumplió el propósito de él: predicar a los gentiles, mostrarle a los judíos a Cristo, seguir predicando de salvación. Y así terminó su vida, hermanos, permaneciendo fiel al Señor hasta el final. Hermanos, nosotros tenemos el mismo llamado,
permanecer fieles al Señor hasta el final, sin importar nuestro entorno, sin importar los padecimientos, sin importar las angustias, las pruebas, las tribulaciones que hoy tal vez podamos tener. Sigamos clamando al Señor, hermanos, para que Él nos fortalezca. Tal vez hoy alguien está débil en la fe. Tal vez hoy alguien se está cuestionando si ha valido la pena. Tal vez hoy tiene tristeza en su corazón porque no mira a su familia completa aquí, o a su madre, o a su padre, o a algún hijo. Creamos a su palabra, hermanos. Descansemos en su gracia, descansemos en su palabra. Hemos cantado, hermanos, su gracia nos basta, su amor nos sostiene, porque Él tiene el control. Esto lo hemos cantado, hermanos. Sigamos adelante peleando la buena batalla de la fe, para que al final de nuestros días podamos decir que hemos llegado al final de nuestra carrera, guardando nuestra fe en Cristo. Pero mientras esto llega, hermanos, sigamos hablando de Cristo a las personas que no han creído. Sigamos predicando, sigamos llevando el mensaje de salvación, hermanos. Sin duda tenemos mucho trabajo que hacer en nosotros mismos, pero también con los de afuera. Y recordemos, hermanos, somos llamados a permanecer fieles al Señor, corriendo la carrera con gozo, hermanos. ¿Cuántos aman la venida del Señor? Yo creo que todos, ¿verdad? Pues el Señor nos dice, hermanos, que tenemos una corona preparada. Sigamos corriendo, hermanos, siendo fieles al Señor hasta el final. Oremos, hermanos, para entregar este lugar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más tú nos has hablado, Señor. En este mensaje tú, Señor, conoces nuestros corazones. Mi Dios, tú sabes si algún hermano trae aflicciones, trae luchas, trae dudas, trae pruebas en su corazón, Señor. Tú conoces, mi Dios, las necesidades de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú sabes si algún hermano aún en su fe ha venido con debilidad, Señor. Mi Dios, tal vez hay ataques del enemigo que alguno aquí está padeciendo, Señor, pero sin duda tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a perseverar. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo fieles a ti, Señor, en medio de un mundo malo y perverso, Señor. Ayúdanos, Señor, a no contaminarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no dudar, Señor, de ti, de lo que tú harás con nuestra familia, de lo que tú harás en nuestro hogar. Ayúdanos, Señor, a seguir compartiendo tu mensaje, Señor, a aquellos que no han creído. Señor, fortalécenos, Señor. Que este mensaje, Señor, recobre fuerzas en cada uno de nosotros, Señor. Mi Dios, aviva, Señor, el fuego como nos lo hablabas en la iglesia, Señor. Aviva el fuego en nosotros, Señor. Aviva la pasión, Señor, por los perdidos. Aviva la pasión en nuestros corazones por aquellos que no te conocen, Señor. Danos sabiduría, mi Dios, para seguir predicando el Evangelio, Señor. Para seguir predicándote a ti, Señor, pero sobre todo, mi Dios, también a vivirlo nosotros en el hogar, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por